Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre un tema que es de mucha importancia para el país, pero que ha sido muy tratado, es muy poco tratado en el ámbito, sobre todo, académico, universitario. ¿Ah? Entonces, cuando me preguntan sobre el derecho consuetudinario y sobre todo identifican el derecho consuetudinario con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas, debo decirles que no es así. El derecho consuetudinario es un derecho de costumbres, de prácticas que realiza un grupo social. Y el derecho consuetudinario está en todos los derechos, todos los sistemas jurídicos tienen derecho consuetudinario, todos los sistemas jurídicos lo aceptan. Las comunidades campesinas, las comunidades nativas también tienen derecho consuetudinario, pero tienen otros derechos que están en la dinámica de los problemas, de la resolución de problemas, de la resolución de conflictos, que a ellos los puede identificar. Entonces, el derecho consuetudinario es un derecho de costumbres, está en todo sistema jurídico, pero que también dentro de las comunidades, cuando hablamos de su justicia comunal, el derecho consuetudinario viene a ser parte de esa justicia comunal. Yo les podría decir primero distinguir en términos más sencillos entre lo que las normas y la doctrina identifica como justicia especial o jurisdicción especial vinculada a esta justicia de las comunidades campesinas y comunidades nativas, y lo que se denominaría la justicia ordinaria, que tiene que ver con la justicia del Estado, la justicia del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional. En términos grandes, podríamos decir, dentro del derecho de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, esta jurisdicción especial es legítima absolutamente. Cada comunidad campesina, como cada comunidad nativa, tiene problemas, tiene pleitos. Entonces, y tienen que resolver estos problemas, estos pleitos. Entonces, allí ocurre la legitimidad, aparece como parte de sus necesidades, pero sobre todo se mezclan elementos sociales y culturales, ¿no? Es legítima dentro de su entorno social, dentro de su entorno cultural. Es una lógica social y cultural, como he referido. Es ante la justicia ordinaria, ante la deficiencia de la justicia ordinaria, esta otra justicia, esta jurisdicción especial de las comunidades campesinas y comunidades nativas, se legitima y se desarrolla. Pero hay que tener en cuenta que además esta jurisdicción especial es antes, en un país como el nuestro, es antes de la jurisdicción ordinaria. La justicia comunal existió antes que el Poder Judicial, antes que el Ministerio Público, antes que el Tribunal Constitucional en nuestro país. Entonces, no es que responda un vacío. En estos momentos puede ser en determinados espacios sociales donde no hay autoridad policial, no hay autoridad judicial, no hay autoridad fiscal, que la justicia comunal se desarrolla y suple el vacío, pero en otros espacios y dentro de ese mismo espacio mencionado puede haber un antecedente y puede haber una identidad con esta justicia comunal que va más allá de la justicia ordinaria de parte del Estado. ¿Ya? Entonces, ahí hay otra lógica, en otras palabras, es otra base la que hace posible que exista esta justicia especial de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas. Otra pregunta es sobre si esta autotutela puede admitir la limitación de un derecho como la libertad individual ambulatoria, ¿no? Y a su vez lo mencionan como, ¿por qué no configura un delito como el secuestro? Bueno, en principio, si entendemos que esta justicia especial o jurisdicción especial de las comunidades campesinas y comunidades nativas responde a una realidad social, cultural diferente, a una identidad cultural y social diferente, a una lógica, si quieren, histórica y coyuntural diferente, entonces podemos entender que el tema de la libertad individual hay que entenderlo también diferente. Pero no es porque haya esta identidad social, cultural, de manera diferente,
por medios formales, no, es porque dentro de esta identidad social y cultural, su concepto de persona, su concepto de familia, su concepto de comunidad, su concepto de sociedad es diferente. Entonces, allí, en esa conceptualización de sus relaciones sociales, económicas, culturales, es que se produce también su concepto de libertad. ¿Por qué una comunidad puede establecer toque de queda al margen de las decisiones, por ejemplo, del Estado? Y entonces restringe que las personas circulen a partir de las 9 de la noche, porque se han estado perdiendo bienes, muebles de algunos hogares en la comunidad. Entonces, y salen las rondas campesinas o las rondas urbanas o semiurbanas a montar vigilancia y a capturar a los supuestos infractores de estas normas o por la sustracción de estos bienes. Entonces, ¿qué es lo que hace que la comunidad lo haga? O sea, por un lado es la necesidad, pero por otro lado es la capacidad que tiene la comunidad por esa identidad social, cultural, de montar esta ronda o de montar su organización sobre las infracciones que están ocurriendo, sobre los delitos que pueden estar ocurriendo. Y si ellos deciden a partir de las 9 de la noche capturar a todo sujeto que transita en la comunidad y lo hacen, se están ejerciendo esa función jurisdiccional, ¿no? Están ejerciendo su justicia comunal. Y si esta función jurisdiccional, esta justicia comunal se encuentra a su vez reconocida en la Constitución Política, el artículo 149 de la Constitución Política lo reconoce, entonces no estarían transgrediendo los derechos vinculados los derechos formales vinculados a este derecho de libertad individual. Pues ahí entra un tema de discusión regulado en el mismo artículo 149, cuando se sostiene siempre que no se transgredan derechos fundamentales. O sea, la libertad individual es un derecho fundamental, entonces si se transgrede el derecho a la libertad individual en estas comunidades, se estaría transgrediendo un derecho fundamental. Pero nuevamente ahí tenemos que revisar y volver al origen de lo que es esta justicia especial o esta justicia comunal. Su razón es histórica, social, cultural. Su razón no es formal. Entonces, lo que regulemos de ella tiene muchas limitaciones para lo que es la identidad de esta razón histórica, social, cultural. En ellos hay un concepto de libertad individual diferente al concepto de libertad individual que podemos tener nosotros desde la Constitución Política formal, en la parte formal, porque en la parte material de la Constitución podemos discutir si es que se admite o no se admite un concepto diferente de libertad individual en las comunidades campesinas y en las comunidades nativas. Formalmente, por las normas constitucionales del artículo 2 de la Constitución Política, podríamos decir que la libertad individual consiste en este derecho de la persona que se integra a la persona y que no puede ser avasallado por nadie. En la comunidad eso es diferente. En las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, no existe la persona como individuo, existe la familia como individuo. Entonces, existe la comunidad como el ser protector, el garante de la vida de todas las personas que viven en la comunidad y sobre todo de las familias que integran la comunidad. Entonces, el concepto de individuo es diferente y el concepto de libertad también va a ser diferente. Entonces, si comprendemos ello, vamos a entender mejor el artículo 149 de la Constitución Política, cuando se refiere, siempre que no se violen los derechos fundamentales, hay que reconocer que se trata de los derechos fundamentales que esta comunidad también reconoce, que la comunidad campesina, la comunidad nativa también reconoce sus propios derechos fundamentales. Entonces, ahí hay que coordinar cuando ocurran sobre todo conflictos vinculados a estas comunidades y a personas que no son de las comunidades, ahí hay que coordinar cómo entender los derechos fundamentales. Pero si el conflicto está en relación a los miembros de la comunidad, es claro entender que los derechos fundamentales están conectados también a lo que
esta comunidad considera como tal. Entonces, allí no opera un delito. No puede haber un delito de secuestro u otro tipo de delito. Ahí lo que opera es un sistema de resolución de conflictos muy autónomo, reconocido en la Constitución y reconocido en normas internacionales. Cuando discutimos el tema de derechos fundamentales, hay que discutirlo teniendo en cuenta estos elementos que hemos conversado de origen de esta justicia y de todo el derecho material que identifica a estas comunidades, como el derecho material que identifica a quienes estamos dentro del Estado, dentro del sistema jurídico ordinario u oficial. Entonces, hay que discutirlo en el ámbito que corresponda. Y si hay conflictos entre los dos sistemas jurídicos, el de las comunidades y el del Estado, según la misma Constitución, hay que ver cómo coordinamos para evitar conflictos mayores. Ese es un poco el sentido de una pregunta que es bastante difícil, pero sé que poco a poco vamos aclarando y comprendiendo lo que está ocurriendo en el país, y esto es necesario tratar para hacer posible la integración del país, si no va a ser muy difícil pensar en integrarnos como tal. Y todo el tiempo vamos a seguir siendo un país, un Estado muy débil, porque el Estado no llega a estas comunidades y las comunidades no se sienten representados en el Estado. Entonces, todo eso hace que el Estado sea muy débil. Y para ser un Estado fuerte, tenemos que ingresar a este nivel de comprensión que he referido antes.